La semana pasada vimos que las escrituras son inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces tú vas a llegar a leer las escrituras, la Biblia, y no vas a entender nada. O posiblemente vas a encontrarte un pasaje que no entiendes mucho. Vivir en el Espíritu es poderse conectar con el Espíritu Santo para que puedas entender las escrituras. Hoy por hoy se levantan muchas interpretaciones y muchas de ellas un poquito diferentes a lo que nosotros creemos que fue el contexto histórico, cultural de lo que decían las escrituras. Por eso quiero invitarte que para que sigas viviendo en el Espíritu Santo, no dejes nunca de leer la Biblia, de leer las escrituras, porque ella es vida para tu vida, es espada de dos filos que penetra el alma, discierne los espíritus, separa los tuétanos, como dice la escritura, pero más importante es la palabra de Dios. Invita al Espíritu Santo de Dios antes de leer las escrituras a que te hable y que te muestre cómo vivir en ese día lo que estás leyendo. La palabra es viva y es eficaz porque es inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando vivimos en el Espíritu, nos conectamos con el Espíritu de Dios a través de una oración de calmar nuestro ser, y entonces la palabra nos habla. Sigamos viviendo en el Espíritu. Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía, conectados con este tiempo de Conectados, la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados conectados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad, restauración y bendición a usted que está amplificando esta señal desde las diferentes plataformas donde puede encontrarnos. Les saludamos en vivo desde Bogotá, emitiendo nuestra señal para todo el territorio nacional en Colombia. También para las personas que nos siguen a nivel internacional en nuestra señal desde Facebook, desde YouTube, desde www.iccradio.net. Nuestra línea habilitada para consejería, oración. Envíe sus peticiones y conéctese también con nuestros diferentes tiempos donde recibimos la poderosa palabra del Señor y donde el Señor habla poderosa y sobrenaturalmente a nuestras vidas y corazones. Recuerde que usted está conectado con este tiempo de Conectados, la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad, restauración, palabra, unción y milagros a través de este tiempo en este horario. Bienvenidos para los que también se conectan desde otras plataformas y por supuesto siguen nuestra señal de www.iccradio.net. Conectados con este tiempo de bendición. Estamos inmersos en nuestro tema hablando sobre lo que dice la palabra, la poderosa palabra del Señor, la Biblia, sobre el altar. Así que usted que está conectándose, hoy tendremos nuestra segunda entrega de esta serie que estamos hablando sobre el altar. Padre, gracias por la preciosa oportunidad que nos has dado de estar conectados en medio de este tiempo, listos, preparados y dispuestos para lo que tú deseas hacer. Señor, estamos con nuestro corazón preparado para que tú hables a nuestras vidas de una forma especial y sobrenatural y que tu preciosa presencia sea en medio de este tiempo trayendo libertad, sanidad, restauración, bendición. Señor, gracias por guardarnos, por protegernos, gracias por guiar nuestra vida y por llevarnos, Señor, por caminos de bendición y de victoria, porque veremos tu mano preciosa obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y agradecidos estamos contigo, porque eres tú, Señor, el que nos guarda, nos bendice, nos fortalece, el que va delante de nosotros abriendo caminos de bendición para nuestras vidas y corazones. Te glorificamos, oh Señor, y te damos todo el honor y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces usted me acompaña y dice conmigo en esta hora: rompo las cadenas del temor que me ataban. Yo renuncié a creer
todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, yo creo en ti, sé que tú vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado poder, me das la fe para la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de poder, me das la fe para profetizar. Todo va a cambiar, camino lleno de poder, me das la fe para la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Señor, te damos gracias porque tú eres el que abre puertas de bendición para nuestras vidas y para nuestros corazones. Señor, no hay nada más precioso que poder acercarnos a ti y reconocer que en ti estamos seguros y confiados, que tú vas delante de nosotros abriendo oportunidades nuevas, caminos nuevos. Y gracias te damos, Señor, porque bendices, levantas, transformas nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué gusto tenerles en este tiempo. Vamos a ir a la poderosa palabra del Señor, hoy hablando de este tema, el altar según la Biblia, parte 2. Apóstol Rafael, ya estamos listos y preparados para recibir la poderosa palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga.
Continuando con nuestra enseñanza preciosa de los altares, ¿qué habla la Biblia sobre los altares? Podemos ver algunas cosas bien interesantes y vamos a orar. Dios bueno, gracias por este momento precioso. Presentamos nuestra vida delante de ti para que podamos seguir comprendiendo el mensaje que tenemos para glorificarte y para exaltarte, y que tú nos hablas a través de tu santa palabra de los diferentes altares y las diferentes obras que tú demostrabas, Padre bueno, a través de la obra de Jesús. Y nosotros, al leer algo sobre los altares, podemos encontrar que era una forma de iniciar un mensaje, pues una forma de iniciar un mensaje donde terminaría todo con el sacrificio de Jesús. Pero Jesús, precioso, gracias por ayudarnos por el Espíritu en esta mañana, para seguir entendiendo más y más de cada una de estas cosas que son tan hermosas, tan preciosas y tan especiales. En el nombre de Jesús, gracias por la sabiduría que nos das. Amén. Otra palabra que podemos hablar sobre altar, que se utiliza con poca frecuencia en el Antiguo Testamento, significa lugar alto, Bamat, en hebreo, Bamat, B-A-M-A-H. Y esos lugares altos eran plataformas elevadas donde se realizaban sacrificios y otros ritos. Ustedes saben aquí como colombianos y en el mundo entero, siempre los lugares altos, las montañas altas, tienen una connotación. Usted va a cualquier pueblo, a cualquier municipio, a cualquier ciudad, y esos lugares altos que son los cerros altos, como aquí Monserrate y Guadalupe, como en Cali, el Cerro de los Tres Cruces, en Medellín, el Cerro Notibara, bueno, en Santa Marta, la Sierra Nevada y todas esas partes. Entonces uno va a diferentes lugares y uno encuentra que el pueblito puede que sea pequeño, pero regularmente hay un lugar alto en donde la gente va y hay periodos del año en donde la gente hace peregrinaciones y hace sacrificios y lleva cosas. Por allá en la costa hay un municipio, creo que es San Marcos Sucre, no recuerdo bien, o Santo Tomás, algo así, en donde van a lacerarse y la gente va allá con el ánimo, dice, según la cultura de la región, con el ánimo de hacer un sacrificio, ¿sí? En un lugar alto, que son plataformas que cuando uno lee las historias de las diferentes religiones, se realizaban sacrificios y otros ritos. Entonces, en lugares altos, tal vez haya sido una especie de altares, o son una especie de altares. Aquí en el barrio de Jerusalén, cerca, hay un lugar que llaman el Palo del Ahorcado, y allá van y hacen ritos y muchas cosas. Pero bueno, ese altar cananeo que vemos en el Antiguo Testamento, que mencionamos ayer, podría ser un ejemplo de un lugar alto, un espacio elevado para sacrificios y adoraciones que tenían los cananeos. Ahora, si podemos venir al Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza se traduce literalmente lugar de sacrificio. Y las referencias a altares en el Nuevo Testamento se relacionan con la adoración adecuada. Cuando leemos en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, hay una parte que es bien interesante y que creo que más de uno de nosotros hemos relacionado esto en algún momento de nuestras enseñanzas. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es una forma de entender que siempre en las sinagogas, en la época de Jesús, y nosotros en este tiempo tenemos un lugar especial en el altar para la ofrenda. Dicen, no, pero Dios no necesita dinero. Claro, cuando uno es inocente en muchas cosas, obviamente que uno especula, y más aún cuando hay cosas nefastas, negativas de cosas. Entonces, se habla de la ofrenda, que es un sacrificio, un esfuerzo, y algunos consideran que la ofrenda tiene mayor valor económico que el diezmo, porque el diezmo es el 10% solamente de todo lo que hayamos ganado o prosperado, negocios, trabajo, etcétera. Pero una ofrenda es algo que sale del corazón, algo que afecta a mi bolsillo, porque es una ofrenda, es algo mayor, de mayor valor en la parte económica y de valor sentimental, porque el diezmo pues simplemente es un deber como cristiano que lo debo hacer como cristiano, porque a Dios le pertenece por el 10% de todo lo que yo tenga. Eso es algo que es un principio bíblico. Entonces, cuando se dice de esta ofrenda, lo que quiere decir y lo que Jesús quiso decir es eso, que quizás habían dentro de los hermanos allá personas que tenían alguna molestia con alguien. Y entonces, como quien dice, yo llevo dinero o llevo mi ofrenda al altar de Dios y no perdono. Y por eso es que ordena, vaya primero y reconcíliese con su hermano y luego se presenta la ofrenda al altar. Entonces, vemos en esto cosas bien interesantes y alguien habla de que la adoración que simboliza la ofrenda no debe tener ni asomo de hipocresía. Mateo 23, 18 al 20 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y el versículo 20, estoy hablando de Mateo 23, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el 23 dice, por tanto, vuelve y recalca lo del versículo del capítulo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es interesante, ¿no? Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es interesante entonces que cuando uno va al altar y presenta una ofrenda, ofrendo mi vida, Señor, para servirte, ofrendo, Señor, esto para la obra de Dios. Eso tiene una simbología impresionante y fue lo que el Señor Jesucristo quiso enseñar allí, y hoy podemos decir, gracias, Señor, por la enseñanza del mismo Jesús en el Nuevo Testamento para nosotros hoy. Amén. Ahora, otra parte que es interesante es que el altar del incienso que se describe en el Antiguo Testamento, en el capítulo 30 de Éxodo, versículo 1 al 6, también se menciona
en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, versículo 10 en adelante. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Note usted. Y dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Eso, cuando uno lo lee así, de pronto de carrera, de afán, uno dice, bueno, de pronto hasta lo hemos leído muchas veces, pero no lo hemos detenido quizás a entender un poco qué simbolizaba todo eso. ¿Sí? Cuando uno de pronto dice, oiga, estoy inquieto y quiero mirar entonces cómo fue la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, porque ese es el tema que nos ocupa en esa porción. ¿Sí? Porque si pensamos antes, leyendo el capítulo 1 de Lucas, dice que fue la forma como Dios se manifestó a través de un ángel para que los dos pudieran entender que la esterilidad de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, se acababa ahí por un milagro de Dios, con un plan divino. Y entonces en esa relación fue para, como ellos venían de la cultura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sabían las cosas de los profetas, sabían las cosas de todas las cosas, como buenos judíos que eran. Entonces, Dios preparó algo. Dice, y toda la multitud del pueblo, versículo 10, porque dice que Zacarías era un sacerdote delante de Dios, según el orden de su clase. Por eso era que él se le presentó allí. Él era el líder en ese momento del lugar. Y entonces el Señor se le presentó allí y dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Del altar del incienso. Y dice, y se turbó Zacarías al verle y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mire la simbología inmensa de la adoración, de estar en el sitio en donde Dios presenta su respuesta, y el altar del incienso que simbolizaba en ese momento, en ese tiempo, tantas cosas. ¿Dónde se le apareció? El ángel del Señor. Eso se llama una teofanía, la presencia de Dios en un momento especial, en un lugar, con un propósito grande. ¿Y cuál era? Responder la oración que Zacarías había: el Señor bendito, dame un hijo, Señor. Mi esposa es estéril, Elizabeth es estéril. Usted lee la parte de atrás, antes de comenzar, antes de llegar aquí al versículo 10 y 11, y usted va a entender lo que le estoy diciendo. Entonces, varias referencias a altares en el Nuevo Testamento se remontan entonces a acontecimientos de lo que había en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como por ejemplo en Romanos, también hay otra referencia bonita, en Romanos capítulo 11, cuando dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y pregunta, ¿o no sabéis que dice de Elías la escritura como cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es interesante la referencia entonces en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de Romanos capítulo 11. Ahora, Juan, el evangelista Juan en Apocalipsis, describe un altar de oro.
Y uno dice, oiga, qué bonito. Vea, capítulo 9, versículo 13. Más adelante vamos a ver más ampliado. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Tremendo. Que estaba delante de Dios. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Más adelante vamos a ver un poco más de esto. Entonces, al igual que el altar de bronce del Antiguo Testamento que tenía cuernos, el altar de oro en el cielo que vio Juan, que estaba delante de Dios, allí habrá una respuesta, un altar de oro. Dios nos dé la gracia para entender toda esta simbología hermosa de lo que la Biblia nos enseña al respecto de los altares. Apenas estamos como tratando de entender un poco. Ahora, escúcheme lo siguiente. Aunque son pocas las referencias directas en el Nuevo Testamento concernientes al altar y al sacrificio de Jesucristo, dice Hebreos 13:10 hasta el 15. Vamos a leerlo. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque recordemos que allá en el Antiguo Testamento, la carne del sacrificio lo tomaban muchos sacerdotes y sus familias. Eso es algo interesante. Y por eso aquí dice Hebreos esto. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta del tabernáculo, ¿se acuerda del templo? Entonces, salgamos pues a él fuera del campamento, dice, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pero vea lo que dice más adelante, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, el tema del Nuevo Testamento es el mensaje en cuanto a que Jesucristo es el sacrificio final que hace posible la reconciliación con Dios. Por eso es que a través de la obra de Jesús, su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Su preciosa sangre, como de un cordero, sin mancha y sin arruga, sin pecado, fue sacrificado por amor a nosotros. Mire hasta dónde podemos llegar. Y entendiendo todas estas cosas, porque muchas veces de pronto no le ponemos cuidado a los pequeños detalles de las grandes cosas que pueden formar nuestra fe y decir, Dios mío, ¿cuánto me hace falta leer y entender lo que la palabra del Señor me enseña y me hace meditar? Entonces, mis hermanos, ya dije que el mensaje central de los altares era como una advertencia, una enseñanza para lo que iba a venir en la época de Jesucristo y en la época nuestra. Para nosotros es el beneficio, porque no tenemos necesidad nosotros de llevar animales para el sacrificio, ni palomitas, ni bueyes, ni ovejas, ni corderos, no, porque Jesús lo hizo por nosotros. En el altar de Dios el fuego está encendido. En el altar de Dios el fuego está encendido. Y el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros para quemar todas aquellas cosas como un regalo de Jesús que nos da para fortalecer nuestra fe y vivir encendidos, vivir prendidos, vivir siendo parte de esa llama de fuego que sube en adoración al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, otra parte interesante que quiero que miremos en esta mañana rapidito es, los altares eran lugares de sacrificio, ¿cierto? Eran lugares de adoración. Ese significado teológico que
podemos entender, entonces podemos decir que además eran los lugares de la presencia de Dios. La narrativa patriarcal registra continuamente la edificación de un altar en el lugar donde había una aparición, sitio donde Dios tenía una cita con un individuo, como en Génesis, cuando vemos las citas divinas que tuvo Moisés, que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacob, ¿verdad? Era natural entonces edificar un altar y celebrar con un sacrificio de animales la aparición de Dios allí. Si Dios había aparecido en un lugar en alguna ocasión, esa sería una buena ubicación para que volviera a aparecer para ellos en ese pensamiento. En consecuencia, los sacrificios se ofrecían así y en esos lugares, sintiendo que Dios estaba presente y aceptaba la ofrenda. Es como cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, al altar de Dios, y cuando el predicador de turno dice, venga, pasemos al altar y hagamos un pacto con Dios o recibamos de parte de Dios el mensaje, la palabra, la ministración, lo que nosotros muchas veces decimos, digámosle al Señor de rodillas o levantemos nuestras manos o en una adoración adoremos al Señor y digámosle lo que tenemos en nuestro corazón para darle al Señor en adoración, exaltación, lo que tenemos de nosotros y para que Él nos dé a nosotros una respuesta como lo daba a cada uno de estos santos hombres de Dios que se atrevieron a hacer altar para el Señor. Amén. Esto es bonito, por eso les digo yo, ayer les decía que yo al recordar cada una de las enseñanzas del instituto, uno dice, oh Señor bendito, y esos maestros preciosos que tuvimos, que nos enseñaron tantas cosas, tantas verdades, y que hoy tenemos que nosotros el deber de transmitírselas a esta generación que nos seguirá. Entonces, eso disfruta uno cuando uno lo entiende, cuando uno tiene un corazón sabio y dispuesto, puesto por Dios como el que usted tiene esta mañana, mi hermana, mi hermano querido. Entonces dice, oiga, tan lindo, tan precioso poder entender estas cosas que son los secretos de Dios para poder entender la obra perfecta de Jesús y el por qué simple y llanamente Él lo dio todo como ofrenda por amor a nosotros. Entonces, en consecuencia, cuando se construyó el templo de Salomón en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se asociaba especialmente con el arca del pacto y el altar del holocausto, pues pasó a tener un significado más relacionado con la reconciliación, con la intercesión y con la mediación entre Dios y los hombres. El adorador llevaba un sacrificio al altar donde se quemaba y en consecuencia eso se le ofrecía a Dios. Por eso en Levítico se habla de la ofrenda quemada, de la ofrenda mecida, que cuando usted lea el libro y le invito para que lo lea, el libro de Levítico, que es el libro sacerdotal, de todo lo que se hacía allá en el templo, el porqué del altar allá, usted va a entender muchas cosas con este pensamiento que yo le dejo y le abro el apetito en el nombre de Jesús para que usted en oración lea Levítico y usted diga, oiga, tan especial, tan bonito aprender. Entonces el adorador llevaba un sacrificio al altar y Dios lo ofrecía a Dios y Dios lo aceptaba. La aceptación de las ofrendas por parte del sacerdote simbolizaba la aceptación de Dios, la manifestación en bendiciones y en la renovación del pacto. Hoy adoramos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos ese altar aquí en el corazón. Pero hoy debemos de traer al altar nuestra alabanza, nuestro cuerpo en santidad, en separación de lo pecaminoso. En el altar traemos nuestra vida y hacemos morir el orgullo que muchas veces nos impide, la soberbia, la hipocresía y todas aquellas cosas del mundo pagano que nos ha afectado en nuestra relación con Dios antes de conocerle y que muchas veces tiene raíces por ahí arraigadas todavía y que en un momento determinado afloran. Y por eso Hebreos dice que no dejemos que aparezca una raíz de amargura y por eso sean muchos otros contaminados. Entonces hay que tener cuidado con esto. Termino diciéndoles esto, el altar es el lugar
donde el hombre se encuentra con su Dios. Es el lugar donde entregamos nuestra vida, no las cosas externas como en la antigüedad se traían animales. Hoy traemos al altar nuestra alabanza, nuestro cuerpo en santidad. En el altar traemos nuestra vida y hacemos morir tasas con cantidad de cosas, los deseos de las cosas pasajeras, la mundanalidad. Y así como el animal que era traído no podía tener ninguna falta, hoy Cristo, que es el Cordero Santo de Dios, que quita nuestro pecado, es perfecto y que fue entregado en el altar de Dios, ¿sí? Para que nosotros tengamos hoy la bendición gloriosa. Fue entregado en el altar, uno no hecho con mano de hombre, como dice Hebreos 9. Cuando dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por sangre de machos, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y nos ha purificado, santificado, justificado y perfeccionado. Tenemos acceso libre de venir al altar y presentarnos ahora en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que sea nuestro culto racional. Entonces ya no hace falta la muerte física, solo morir al pecado, pues hemos sido sacrificados juntamente con Cristo. ¿Recuerda lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces el altar nos hace recordar el amor del Padre que envió a su Hijo Jesús para que fuera sacrificado y darnos entrada libre a su divina presencia y al deleite de una vida eterna. Entonces, vengamos al altar del Señor diariamente, su altar personal, su altar familiar, con quien viva usted. Usted vive con su esposa. Los dos se presentan delante de Dios como pareja que son. Si usted tiene hijos, procure hacerlo con sus hijos, si están cerca de usted, porque a veces es difícil cuando ya los hijos crecen, pero si se les enseña en la casa, donde ellos estén, se unirán en el Espíritu para presentar sus vidas delante de Dios todos los días. Porque así como comemos y dormimos, así mismo debemos nosotros adorar, exaltar y glorificar al Señor todos los días. Entonces vengamos al altar diariamente y presentémonos trayendo nuestra ofrenda de alabanza, de adoración a Él, de oración y de gratitud. Y cuando vengamos a la iglesia, vengamos con esa disposición, ese buen ánimo. Cuando vengamos al templo, vengamos dispuestos a ofrendar alabanza, sacrificio vivo, haciendo palmas, adorando al Señor, levantando manos santas sin ninguna contienda, de tal manera que el Señor se agrade, porque como somos hijos de Dios, entonces Dios espera de nosotros algo especial. Por eso el salmista decía, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Dice que con regocijo, vea, en el Antiguo Testamento, los israelitas cuentan la historia que salían de su casa alabando y glorificando al Señor hasta que llegaban al templo. Eso era una romería y ellos eran adorando y alabando a Dios con lo que tenían. Quizás ellos no tenían los elementos que tenemos nosotros hoy, pero ellos con un corazón sincero, cada vez que iban al templo, por el camino, por eso aparecieron los salmos. Los salmos son canciones que se inventaron varios, entre ellos Moisés, David y otros cantores de Israel, para que la gente cantara cuando iba y venía de su casa al templo, del templo a su casa, y que cuando se reunían allí, adoraban y exaltaban al Señor con esa alabanza y con esa adoración. Mi hermana, mi hermano querido,
Si usted sabe de alguien que está apartado de Dios y quiere reconciliarse con Él, o si usted mismo, por aquellas cosas, usted se ubicó aquí en este momento en su celular o en su computador y yo estaba buscando algo y me encontró a mí aquí esta enseñanza. Si usted está apartado de Dios y usted sabe que necesita reconciliarse con Él, venga al altar del Señor. Perdón, en esta mañana. Y dígale a Dios que usted está muy agradecido con Él por la vida que le da. Y lo espero el domingo para que llegue a la iglesia o se comunique con nosotros de alguna manera. Ahí están los teléfonos, ahí están los links por donde usted puede comunicar con nosotros. Y que usted pueda comenzar a decir, Dios mío, yo necesitaba este toque divino de la palabra para poder entender que debo presentarme delante de Dios en el altar y decirle a Dios en esta mañana y en todas las mañanas de aquí en adelante que Dios es digno de alabanza, de exaltación, de honra y de gloria por lo que Él es con todos y cada uno de nosotros. Presente su tiempo de adoración, de exaltación, de alabanza al Señor. Y imagínese usted que está delante del trono de Dios, porque el trono del Señor es toda la tierra. El altar de Dios es en todo el mundo, está extendido hoy, no en los lugares altos. Usted puede estar en esta hora a la orilla de un río, en su finca, en su oficina, puede ir conduciendo usted su vehículo, puede ir en el transporte público, usted, mamá, papá, que esté ahí en el hogar, usted puede estar en su sala sentado escuchándome, o en la cocina, o en algún lugar de su espaciosa casa. Ese es un altar para Dios, porque el altar lo debemos de tener figurado en nuestro corazón. Entonces, donde quiera que usted esté, ahí está Dios. Y Él quiere que esta mañana usted reciba de parte de Él una respuesta gloriosa y que usted comience a decirle, Señor, yo quiero dedicar mi vida hoy para adorarle todos los días, en todo momento y en toda circunstancia, hasta que Él venga y nos lleve a su dulce presencia y podamos estar allá, cerca de ese altar de oro que vio Juan en Apocalipsis. A quienes aceptan a Cristo como su Salvador, siempre esa es la puerta de entrada para comenzar a disfrutar del altar divino que hoy dedicamos para la gloria de Dios. Eso representa el lugar del encuentro con el Señor. Todos los días, en su casa, en el lugar donde usted esté, a la hora que sea, de día, de noche, con frío, con sueño, cansado, descansado, como sea. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice Mateo. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana, gracias por poder entender un poco más de lo que tu palabra nos enseña al respecto de lo que es un altar bíblico, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y en este tiempo, Señor, el tiempo de la gracia. Bendito Dios, gracias por enseñarnos cada día. Queremos estar cada día más sedientos, hambrientos, deseosos de que en el altar de Dios podemos recibir la presencia divina y la respuesta preciosa, como lo recibió Zacarías aquí, como lo referimos ahí en Lucas capítulo 1, cuando él estaba como sumo sacerdote tan preocupado porque su esposa no le daba hijo, para hablar de un solo tema de bendición. Pero allí se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, no temas, Zacarías, que vas a tener un hijo y llamará Juan. Y ya tenemos la historia bíblica de Juan el Bautista. Y así como Dios le respondió a Juan el Bautista, en esa oración, en esa intercesión, en ese clamor, como siervo de Dios,
Nosotros también como siervos de Dios venimos delante de Dios hoy, esta mañana, a decirte, Señor, tenemos una petición en esta mañana. Tenemos una necesidad en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia. Tenemos una petición a nivel de nuestra iglesia, Señor. Entonces, Dios, aquí estamos. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Pero, Señor, creemos que tú nos das la respuesta a tantas oraciones por tantas necesidades que el pueblo de Dios tiene. Y yo esta mañana, en el nombre de Jesús, declaro que las respuestas a todas las oraciones de mis hermanas y mis hermanos que se conectan con nosotros y que cada día se unen en fe, que llaman, envían un mensaje, que oremos por un enfermo, que oremos por un necesitado, que oremos por una situación que se presentó, que oremos por algo. Por eso vamos al altar de Dios. Y ese altar del Señor siempre estará abierto para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Siempre ha sido así. En este momento es y siempre será. Señor, muchas gracias en esta mañana por enviar tu bendición y tus respuestas a aquellos hombres y mujeres que con fe nos acercamos delante de ti al altar de Dios, porque en el altar de Dios el fuego está encendido y nunca se apagará. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu bendición en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana, mi hermano querido, gracias por estar ahí. Gracias por aprender. Gracias por practicar. Gracias por compartir. Porque estas enseñanzas son para compartirlas con sus seres queridos, para volverlas a escuchar, para aprender muchas cosas y para que Dios sea glorificado en todo. Dios les bendiga. Buenos días. Damos gracias al Señor porque inspira nuestras vidas a través de su preciosa palabra y nos enseña cada vez más y más a conocer lo que Él desea y tiene para nuestras vidas y corazones. Deseamos que Dios bendiga su vida y su corazón. Gracias por haber estado en sintonía. Recuerde que para más contenidos e información puede visitar nuestra página web www.iccradio.net, descubrir los diferentes contenidos que tenemos preparados para que usted los pueda disfrutar en nuestra página web y pueda conectarse con todos ellos y podamos juntos bendecir y honrar y dar gracias al Señor, porque Dios en todas las cosas obra en nuestras vidas y en nuestros corazones de formas especiales y sobrenaturales. Recuerde que todos los días tenemos nuestro tiempo para orar por Colombia a partir de las 12 del día y también nuestro tiempo de oración 30 a partir de las 8:30 de la noche en la plataforma Zoom. Envíe sus motivos de oración y de petición para que estemos clamando juntos al Señor, estemos juntos dando gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, es bueno para con todos y cada uno de nosotros y su preciosa presencia es real. Que Dios bendiga su vida y su corazón. Hasta un nuevo tiempo en Conectados, la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. Gracias por participar de Conectados, la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer.
Conectado la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción Ver Primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.